Hola, buenas noches. Hola Jamie, María Alejandra, Carlos, ¿cómo vamos? Buenas noches, profe. ¿Ya tomaron el cafecito? Ujú. Hola, profe. Hola, ¿cómo van? Ya, profe. Listo, listo, bien. Entonces, pues nada, vamos a arrancar con lo que nos falta de la presentación. Previamente y para los que, pues digamos que ven esta materia,
y que, pues digamos que hasta ahora llegan al contenido. Les digo que esta presentación estaba organizada en dos momentos. Una en la que, pues digamos que hablamos inicialmente de lo que es los mitos sobre el PIB y otra sobre los retos de la tributación en América Latina. De esto ya hay un video que se los voy a compartir en la plataforma para que tengan el contenido de todo este material, que es básicamente todo lo que hemos hablado de lo que es el PIB y los mitos que existen sobre el PIB. Y aparte de eso, eh, una, digamos que hemos hablado frente a los retos que tiene los retos tributarios en América Latina y el Caribe, pues básicamente frente a eso, pues hemos hablado acerca de qué tan bien o qué tan mal están los ingresos tributarios de Colombia, de América Latina, comparados con el resto del mundo. Y aquí en esta gráfica, pues vemos que, si bien es cierto, el promedio de América Latina está por debajo de la pendiente, lo cual indica que está muy bajo. El de Colombia está sobre la pendiente. Entonces, pues en ese caso, Colombia está mejor que el promedio de América Latina y sobre todo mejor que países como Perú, México y como Chile. ¿Ok? De esto pues ya hemos adelantado, entonces eso está dentro del video que les voy a publicar. Hablamos también acerca de la estructura tributaria, cuáles son los impuestos que más recaudan los países en América Latina comparados con los de otros países. También miramos acá el recaudo tributario, pero enfocado básicamente en el tema del impuesto sobre el consumo y el comercio exterior, cómo ha venido disminuyéndose ese, pero viéndolo específicamente ya cuando desagregamos los países que componen América Latina, en especial las 6 economías más fuertes, Chile, Perú, Colombia, México, Argentina y Brasil, vemos que los que más recaudan son Argentina y Brasil. Pero cuando empezamos a hilar más fino, encontramos que básicamente eso se debe, el nivel de incremento en recaudo, es porque tanto Argentina como Brasil recaudan mucho a nivel de impuestos sobre el consumo y el comercio exterior. Es decir, son economías muy cerradas y muy proteccionistas. ¿Okay? Básicamente, hasta ahí era que habíamos llegado. Estábamos haciendo ese análisis. Y ahora vamos a hablar acerca de un componente muy importante. Entonces, básicamente, retomando entonces esa presentación, eh, digamos que aquí ya quisiera entrar a algunos de los elementos de la tributación directa en América Latina y específicamente me gustaría arrancar con esta gráfica. ¿Qué muestra esta gráfica? La tributación en empresas para el promedio de América Latina y destacamos los países más grandes. Otra vez, entonces tenemos acá a Chile, a Colombia, Chile, Colombia, Perú, México, Brasil y Argentina. Y aquí estamos midiendo también el promedio de países con ingreso mediano alto sin América Latina y el promedio de América Latina y el Caribe, pero el promedio de estos 6 países que estamos midiendo, Chile, Colombia, Perú, México, Brasil y Argentina. Entonces, básicamente, en esta gráfica inicial, la que tenemos aquí a mano izquierda, del recaudo de impuestos a empresas del año 2019, tenemos que las empresas en América Latina y el Caribe, el recaudo se ubica entre 2,7%, que es Argentina, hasta el 4,9%, que es Chile. Eso en comparación del PIB, ¿ok? Entonces, Argentina recauda el 2,7% de su PIB en recaudo tributario, mientras que Chile lo hace a nivel de un porcentaje del 4,9%. Pero no es todo el recaudo tributario, es específicamente renta a empresas, renta a personas jurídicas. Y en ese orden de idea, mire que Colombia está muy pegadito a Chile. Chile recauda el 4,9%, Colombia el 4,7%, ¿ok? Ya de ahí para abajo, los otros países recaudan el ingreso mediano alto sin América Latina y el Caribe
representa el 3,9% del PIB, Perú recauda el 3,8%, ¿sí? México 3,3%, Brasil 2,8% y Argentina 2,7%. Esto debería ser el, el deber ser. Es decir, Chile y Colombia están cobrando demasiado a las empresas, le tienen una carga tributaria muy alta al sector empresarial en esos países. ¿Ok? Entonces, digamos que eso no es bueno, eso no es bueno para una economía. Eh, ¿Por qué? Porque digamos que, vuelvo y digo, sí, y me van a escuchar decir mucho esta frase a lo largo de la presentación, y es que los empresarios no son bobos. Los empresarios están midiendo constantemente, haciendo planeación tributaria con el ánimo de mirar cómo optimizan el pago de su impuesto, no cómo evaden, no cómo hacen uso de prácticas elusivas, sino cómo optimizan el pago de esos impuestos. Y en ese orden de ideas, pues digamos que ellos se dan cuenta que en América Latina y el Caribe, los países que más tienen grabado al sector empresarial son Chile y Colombia, ¿sí? Pero cuando discriminamos ese recaudo y vemos la tarifa de impuesto a la renta para empresas, que ya no lo estamos haciendo aquí como lo hicimos del comparativo en el 2019, sino que ya estamos viendo el año 2022, vemos cómo en Colombia se está cobrando una tarifa del 35%, que es la misma que se cobra en Argentina, solo que en Argentina la diferencia radica es en que se le cobra esa tarifa a las empresas que más utilidades tienen. Es decir, hay una discriminación frente a las pymes. Aquí en Colombia no. Aquí esa tarifa es uniforme para todas las empresas. Eso es la diferencia que hay. En Brasil, digamos que lo que se recauda es la tarifa que hay es del 34%, ¿sí? El promedio de América Latina es del 31,8%. México cobra el 30%, Perú cobra el 29,5%. Chile tiene una tarifa del 27%, pero es más eficiente en su recaudo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, su tarifa es de las más bajas entre las 6 economías que estamos midiendo, es la que más recauda a nivel de impuestos a empresas. Es decir, hay menos evasión en impuesto a empresas en Chile que lo que hay en el resto de países. ¿Por qué? Porque tiene una tarifa baja del 27%, mientras que países como Colombia tienen una tarifa del 35% y apenas recauda un 4,7%. Es más ineficiente Colombia en recaudo a nivel empresarial que lo que es Chile. Chile con una tarifa 8 puntos por debajo en renta recauda más que lo que recauda Colombia, que lo que recauda inclusive Argentina y Brasil, ¿ok? Que son países que apenas recaudan el 2,7 y el 2,8%, lo cual muestra ineficiencia en esos sistemas tributarios, en el de Argentina, en el de Brasil y en el de Colombia. Que es más eficiente Chile en el recaudo de esos impuestos a nivel de renta en personas jurídicas que el resto de economías. Hablar de México y de Perú, pues digamos que están ahí en el margen. Colombia, recuerden, debía estar hoy en día recaudando un 30% ya de tarifa, pero con la reforma de Duque, él dejó la tarifa en el 35% y es la tarifa que se ha venido manteniendo en esta última reforma tributaria también, del 35%. Pecado que estamos cometiendo en Colombia, que esa tarifa se la tenemos como tarifa única a todo el sector empresarial. No se está diferenciando el pequeño o el mediano empresario, perdón, el micro y el pequeño empresario no se les tiene una tarifa menor para ellos, sino que se mira como si fueran todos una gran empresa. ¿Cuál es la diferencia en eso? Que la gran empresa hace planeación tributaria. La gran empresa tiene un pool de abogados, un pool de contadores y de revisores fiscales que se dedican única y exclusivamente a realizar planeación tributaria. El microempresario a duras penas logra cubrir el día a día y no le quedan recursos para poderle destinar a ese tipo de consultorías. Entonces está en una gran desventaja y en aras de eso debería sí Colombia empezar a tramitar o a trabajar
en temas de tener tarifas diferenciales, tarifas incrementales, que dependiendo del nivel de ingresos, asimismo vayan pagando impuestos las diferentes empresas. Pero no, aquí metimos a todas las empresas en una misma bolsa, en un mismo costal, y a todas les aplicamos la misma tarifa. Ese es uno de los grandes pecados que cometemos acá en Colombia con el sector empresarial, que vuelvo y reitero, eh, es el más castigado, pero con una gran diferencia. Se castiga más al micro y al pequeño empresario que al gran empresario, ¿ok? Porque, reitero, el gran empresario se da el lujo de aplicar o de implementar políticas de planeación tributaria. El micro y el pequeño no lo hacen en Colombia, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que la reforma tributaria de Colombia, que la 2277, la que se aprobó a finales del año pasado, eh, considero que hacia adelante el país tendrá que, en algún caso, no solamente, bueno, va a tener que revisar esa tarifa del 35%, que sigue siendo alta en términos comparativos, no solamente de países con más altos ingresos, como países de la OCDE, sino también incluso en el promedio de América Latina. Ahí está una tarea por hacer para este gobierno y los que vienen de aquí en adelante. Hay que tratar de bajar esa tarifa y aparte de bajarla, diferenciarla, porque usted no le puede estar cobrando lo mismo. Ahora, esto es tarifa nominal y ustedes saben que hay la tarifa efectiva, que es otra, que es mucho mayor que la tarifa nominal. ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente, cómo se calcula esa tarifa efectiva tributaria? Pues básicamente usted toma los ingresos reales que tuvo, ¿sí? Que por lo general los ingresos eh, contables son diferentes a los ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque en los ingresos tributarios a usted le descuentan, le permiten un tope de costos y gastos, ¿sí? No le reconocen todos los gastos o todos los costos en que incurrió, sino una parte. Entonces, eso hace que el ingreso tributario sea más alto y con base en el ingreso tributario es que le aplican la tarifa al 35%. Entonces, cuando usted hace el ejercicio de calcular cuánto fue lo que realmente usted pagó, terminó pagando por impuesto de renta, con base en los ingresos contables de la empresa, que fue lo que realmente usted tuvo, ahí es en donde va a encontrar una gran diferencia, en donde esa tarifa del 35% no es la tarifa real con la que usted pagó, sino que usted vino pagando un 42, 45. En algunos casos, hay empresas, sobre todo microempresarios y pequeños empresarios, que están pagando una tarifa efectiva de tributación del orden del 60%. Entonces, con base en eso, ¿a quién le llama la atención crear empresa en el país? A nadie. Usted tiene la oportunidad de crear empresa y usted empieza de una vez desde la informalidad, porque ser legal en Colombia no paga y no paga por esas tasas tan altas que hay que pagar, ¿sí? No es negocio. Entonces, partiendo de eso y con una tarifa tan alta y aparte de eso, que no es diferencial y sabiendo que lo que usted termina pagando realmente es muchísimo más alto, pues no hay ánimo en Colombia de crear empresa. ¿Ok? Mm, digamos que en eso, viéndolo desde las personas jurídicas, empresas, pero miremoslo desde el punto de vista de personas naturales o como se le llama en el resto de países, personas físicas. Digamos que aquí América Latina sigue siendo una de esas regiones de ingreso medio alto. Pues todavía digamos que hay una brecha muy importante frente a países más ricos, eh, en donde en esos países más ricos la tributación de personas sigue siendo sustancialmente más alta, es decir, son los que más aportan a nivel de recaudo tributario. ¿Ok? El promedio de América Latina, digamos que en el que se recauda ese tipo de tributación, oscila en el 2,2% del PIB. Pero fíjese la enorme diferencia. Ahí hay un reto bien interesante. México, por ejemplo, tiene una tributación alta del 3,4% del PIB, ¿sí? Mm, pero Brasil también tiene, digamos que está por encima del 3, bueno, está en el 3%. El ingreso de países con ingreso mediano es del 3,3%. México es el más efectivo ahí en ese tipo de recaudo.
Y fíjese cómo Colombia apenas recauda el 1.3%, Chile el 1.5%. De hecho, Colombia es el país que menos recauda en tributación a personas. Entonces, reitero ahí, ratificando el esfuerzo que se hizo en la reforma, en la última reforma tributaria, en la del año pasado, a finales del año pasado, en términos de aumentar la progresividad, indudablemente que pues, para el caso nuestro, para el caso colombiano, queda la tarea pendiente de qué? De aumentar esas bases gravables de tributación. Ahí está, creo yo, uno de los retos más importantes en la discusión tributaria hacia adelante en nuestro país. Y la gráfica lo muestra claramente. Colombia recauda muy poco a nivel de personas naturales. ¿Y eso qué pasa? Eso limita la capacidad de progresividad de tributación en nuestro país. Estamos recaudando apenas un 1.3 en Colombia, el más bajo de la región, comparado con México que recauda 3.4% del PIB. Entonces, obviamente, pues esto cambiará, mejorará con la reforma tributaria, pero los órdenes de magnitud siguen estando por debajo de lo que vemos como marco de referencia en América Latina. Y aquí, digamos que una cosa bien interesante, en donde Chile y Colombia sí se destacan, es que la tarifa máxima de renta para las personas, que en Chile es del 40%, ¿sí? Y de Colombia es del 39%, esa es la tarifa es bastante progresiva. Fíjense que el promedio de América Latina es una tarifa máxima de más o menos el 35%, ¿sí? 34.7%. Pero países como Perú y Brasil y Perú, tienen una tarifa del 30% o menos. ¿Y eso qué hace? Eso limita la capacidad de progresividad en la tributación a las personas. Y ahí Colombia, desde mi óptica, creo yo que ya tiene la tarea relativamente hecha. Y digamos que aquí el reto está es con las bases gravables. ¿Cómo va a jugar el gobierno con las bases gravables para hacerlo progresivo? Es decir, ¿qué es progresividad? Que el que gana menos pague menos, el que gana más paga más. ¿Ok? Y en la medida en que usted va teniendo mayores ingresos, en ese mismo orden de ideas va a pagar más impuestos. ¿Ok? Ahora, volviendo al tema de impuestos indirectos, aquí enfocándonos en el IVA. Eh, digamos que el recaudo de América Latina varía también. Chile recauda 8.3 puntos porcentuales de su PIB, ¿sí? Chile es el país que tiene mayor eficiencia en términos del recaudo del IVA, más del 8% del PIB, y el promedio de América Latina, imagínense, está apenas en el 6.4%, ¿ok? O sea, la región no es muy eficiente en ese tipo de cobro de ese impuesto. Colombia está en el orden del 5.8, ¿sí? Es decir, Colombia por IVA recauda el 5.8% de su PIB. Y ahí también tenemos en Colombia un problema de eficiencia porque tenemos unas bases que todavía no son lo suficientemente amplias. Apenas tenemos o tarifa del 0, del 5 o del 19%. ¿Ok? Y pues digamos que no hay mucha flexibilidad en eso. Ahora, México, infortunadamente, aquí el último, sigue siendo, bueno, sigue estando muy por debajo. Digamos que en términos de tarifas hay una relativa igualdad o homogeneidad, ¿sí? Colombia está muy bien, está en el 19%, ¿sí? Argentina en un 21%, pero digamos que en el 19% está Chile y Brasil, junto con nosotros. El promedio en América Latina es del 18.7%, Perú del 18%, México del 16% y el ingreso mediano de países con ingreso medio alto, sin América Latina, es del orden del 14%. Entonces digamos que Colombia pues está relativamente bien con su tarifa. Argentina pues tiene una tarifa un poquito más alta, pero fíjense que más o menos la mayoría de países en promedio están en una tarifa estatutaria del 19%, diferente pues, de México, que pues está un poco más baja y por eso tiene un recargo inferior. Así que pues digamos que ahí hay unas diferencias, unas heterogeneidades, especialmente en la eficiencia, en donde Chile se destaca como el país con mayor recaudo en el IVA. Y quisiera destacar ese punto, la eficiencia del recaudo por tipo de impuestos, ¿ok? Porque ese es un componente bien importante.
No sirve de nada tener usted unas tarifas muy elevadas, tratar de hacer todo un despliegue a nivel de recaudo si usted no es eficiente en el recaudo, si usted no está recaudando lo que debería recaudar. Y aquí en términos del IVA, mire que el recaudo se ubica entre el 3,8% que tiene México y el 8,3% de Chile. ¿Ok? Y la tarifa estatutaria general se ubica entre el 16% que lo tiene México y el 21% que lo tiene Argentina. En ese rango varían las tarifas en América Latina y el Caribe. Eh, y hablaba anteriormente de la eficiencia. Eficiencia, digamos que el recaudo marginal del IVA es mayor al de la renta a empresas y personas. Existe una gran heterogeneidad entre los países de América Latina y el Caribe. Ingresos mediano altos superan el promedio de América Latina y el Caribe. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la eficiencia del recaudo por tipo de impuestos, aquí estamos hablando de tres tipos de impuestos. Entonces, la eficiencia por el lado del IVA, que es este primer, aquí está demarcado el IVA. Vamos a medir la eficiencia en el recaudo a nivel de renta a empresas y la eficiencia a nivel de recaudo a nivel de personas naturales. Entonces, aquí cuando vemos el IVA, que es el primer grupo de barras que es todo esto, este es el recaudo de IVA que vamos a medir. Eh, Luego, bueno, digamos que en ese tipo en ese primer bloque de barras, de gráficas de barras, eh, digamos que aquí se ve la mayor heterogeneidad. Mire que hay disparidades entre un 0,44 que tiene de ratio de eficiencia Chile a nivel de recaudo frente a un 0,24 de México, casi la mitad. Es decir, casi que eh, es más ineficiente México a nivel de recaudo que lo que es eficiente Chile en tema de IVA. Chile recauda mejor el IVA que lo que está haciendo realmente México. Pero mire que ahí le sigue Colombia con un 0,31, Argentina con un 0,33. Eh, el país que le hace algo a Chile es por ahí Brasil con un 0,36 al igual que Perú, ¿sí? Pero mire que el promedio de América Latina es apenas del 0,34. Es decir, como países nos esforzamos tanto en tratar de subir las tarifas de IVA, en concentrarnos en cómo recaudamos más por tema de IVA, pero a la larga terminamos siendo ineficientes. Por eso es que, y ya enfocándonos en el caso de Colombia, ¿Colombia qué hace? Le está tratando de colocar esa responsabilidad de recaudo del IVA a las empresas más grandes. ¿Para qué? Para que tal y como funciona con el gravamen a los movimientos financieros, sean los bancos los que se encarguen de hacer todo ese recaudo, de desgastarse recaudando eso, para que luego sea simplemente trasladarle esos recursos al fisco nacional y de esta manera, pues digamos que sea mucho más transparente. ¿Qué es lo que está pasando? Con el IVA no pasa eso. ¿Por qué? Porque el empresario es más desordenado. El empresario mezcla sus dineros, el empresario juega con ese recaudo de impuestos valga la redundancia, recaudado y lo utiliza en compra de materia prima, en pago de nómina y cuando llega la hora de devolverle ese recurso al Estado, pues básicamente no tiene con qué pagar y ahí vienen los problemas. Ahí vienen temas de evasión, temas de sanciones. Entonces, lo que le tenía que devolver al Estado, lo que había recaudado de 10 millones de pesos que se los tenía que trasladar directamente al Estado, ya ahora no le tiene que trasladar 10 millones, sino fácilmente unos 12, 13 millones al Estado. Ya le está saliendo más costoso al empresario. Y eso es básicamente lo que motiva la evasión frente al tema del IVA. Por eso Colombia no es eficiente. Por eso es que Colombia tiene que mirar qué es lo que realmente está haciendo bien Chile para tratar de imitarlo e implementar eso. ¿Okay? Chile es de lejos el país con la mayor eficiencia en términos de tributación, pero ¿qué es eso de eficiencia? Eficiencia es básicamente el recaudo
por cada punto de tarifa estatutaria, eso muestra de alguna manera qué tan homogéneas resultan ser esas bases gravables, ¿sí? Y qué tan eficiente es la administración tributaria, ¿para qué? Para recaudar cada punto de tarifa en esos tres tipos de impuestos. Cada punto de tarifa de IVA, cada punto de renta a empresas, cada punto de renta a personas. Es decir, que por cada punto, por cada 1% de IVA que va a recaudar el gobierno nacional en cabeza de la DIAN, Chile está recaudando 0,44% de ese punto. Pero Colombia apenas está recaudando 0,31% de ese 1% que debía recaudar. Entonces, eso demuestra el grado de ineficiencia en el recaudo tributario por parte de nuestro país, por parte de la administración tributaria. Digamos que aquí la eficiencia promedio del IVA en América Latina es del 0,34, es decir, cada punto de IVA más o menos genera un recaudo del 0,34, ¿sí? O sea, si tenemos una tarifa del 19%, el primer punto de recaudo de ese IVA apenas en América Latina se está recaudando el 0,34, ¿sí? Eso es bajísimo, ¿sí? De nuevo, pues aquí Chile tiene la mayor eficiencia. Fíjense el tema de Colombia y México, infortunadamente sí, seguimos estando por debajo del promedio, que ratifica eso, ¿qué es lo que eso ratifica o qué está siendo evidente? Que la importancia, digamos que termina siendo muy relevante volver a discutir la ampliación de las bases gravables en impuestos indirectos. Obviamente, hay que proteger a la población más pobre y más vulnerable de cada uno de los países, que es más o menos lo que está haciendo Colombia hoy en día con la devolución del IVA. ¿Qué tan eficiente está resultando ser el país con la devolución del IVA? Pues todavía no hay cifras, no hay datos que se puedan cotejar, pero pues creo que todavía hay un gran campo en el cual Colombia pues tiene que hacer un gran esfuerzo. Pero digamos que ya dio el paso de identificar a quienes se les devuelve el IVA, así les resulta en estos momentos un poco difícil empezar a hacer ese tipo de traslados, pero ya Colombia dio el primer paso. Entonces, pues digamos que va en la senda indicada, pero tiene que seguir Colombia trabajando en tarifas más amplias para cobrar ese IVA. Que esa diferencia en tarifas, pues amerite que las personas no quieran evadir, que las personas dejen de buscar productos de contrabando. Y es que, mire, desafortunadamente, y perdónenme la frase, pero es que Colombia se las pisa. ¿En qué sentido? ¿Con qué cara le dice usted a un empresario, venga a Colombia, monte su empresa, que aquí tiene todas las garantías? Si sucede que yo le digo a la población, tranquilo, papito, vaya, compre usted en el exterior hasta $200 en mercancía y la trae, que yo no le voy a cobrar nada de impuesto por eso. Ponga un ejemplo. Cotice unas tarifas, cotice unas zapatillas en Adidas. Tarifas, unas zapatillas que, póngale que le costaron 500.000 pesos. $200 hoy en día le valen $200 a la tasa de cambio, resultan ser, qué sé yo, 750.000 pesos. Entonces usted va y entra a Amazon y las mismas zapatillas allá le cuestan, qué sé yo, $100, ¿sí? Se las traen, no le cobran gastos de envío, no paga impuestos y trae la mercancía acá. Mientras que ese empresario que está representando la misma franquicia en Colombia se mata por pagar nómina, por pagar arriendos, por pagar impuestos, y sucede que yo como gobierno le estoy diciendo a la población, vaya, compre por Amazon que le sale más barato. ¿Ok? Dígame eso en qué cabeza cabe. ¿Mm? Nosotros mismos nos estamos haciendo conejo. Entonces, bajo esa óptica, no es negocio para el empresario, ¿sí? Porque a mí como comprador me resulta más fácil traer la mercancía que sé que viene original, ¿sí? Porque en mi época peleábamos por eso, ay, pero las suyas no, esas zapatillas son chiviadas. Mientras que las mías sí son originales porque vienen contramarcadas y no sé qué. Entonces uno se ponía a hacer ese tipo de análisis.
Hoy en día no, usted ya sabe que las que venden en Amazon, pues fácilmente ahí está la tienda de Adidas y ellos le dicen, mire, sí, yo las vendo más baratas, no hay ningún problema. Si quiere, se las mando, dígame a dónde y se las mando sin pagar gastos de envío, sin aranceles ni nada por el estilo. Entonces, no es negocio para un empresario competir en ese mismo terreno, en donde la cancha está totalmente desbalanceada. ¿Ok? Eh, Pasando aquí a renta de empresas, en este segmento, ya en este grupo de barras, en renta a empresas, digamos que la eficiencia promedio es del 0,12, ¿sí? Ahí pues digamos que hay una menor heterogeneidad. Estamos hablando de unas tarifas que oscilan entre el 0,18 hasta el 0,08. De hecho, Colombia, digamos que tiene una eficiencia relativamente alta del 0,13. Aquí está Colombia. Mm, pues digamos que midiéndola con el promedio de América Latina, ¿no? En donde el promedio da el 0,12, Colombia lo tiene en el 0,13, entonces eso nos sirve de contentillo. Ah, bueno, estamos por encima del promedio. Pero en términos, digamos que esto de todas formas está mostrando que por cada punto porcentual de ese impuesto de renta a empresas se está recaudando en Chile apenas un 0,18. En Colombia un 0,13, en Perú un 0,13. O sea, toda América Latina está siendo ineficiente en ese recaudo. ¿Ok? Por cada punto porcentual solamente estamos recaudando máximo el 0,18 y mínimo el 0,08. ¿Ok? Diferente a lo que se recauda en IVA. Mire que en IVA se está recaudando en Chile el 0,44, en Colombia lo está recaudando el 0,31. Pues es mucho más que lo que está recaudando hoy en día por tema de renta a empresas. Y en tema de renta a personas naturales, pues ahí el panorama, digamos que como en la gran mayoría de países de América Latina, pues se tiene un bajo recaudo, ¿sí? Por supuesto, la eficiencia sí es la más baja, apenas en promedio el 0,06 en promedio de recaudo. Y ahí fíjense que Colombia y Chile, Colombia recauda el 0,03, Chile el 0,04, ¿sí? Eh, digamos que aquí Colombia y Chile, tal y cual lo mostraba en la gráfica de recaudo, son los países con menores eficiencias y esto muestra de nuevo que ahí hay unos importantes esfuerzos por hacer hacia adelante, ¿ok? Especialmente en materia de avances grabados. Entonces, no estamos siendo eficientes. O sea, yo creo que en lo que más ineficientes somos es en renta a personas naturales, le sigue renta a empresas y por último el recaudo en IVA. ¿Ok? Aunque de todos el IVA es el que mejor se recauda, pero sigue estando por debajo. Seguimos siendo muy ineficientes en el recaudo de ese tipo de impuestos. ¿Ok? A nivel de, digamos que otro aspecto que es bien importante analizar de todo lo que es la estructura tributaria son los gastos tributarios. Los gastos tributarios, digamos que son altos en la medida en que las bases gravables no son amplias o en donde hay exenciones particulares para sectores económicos o para personas. Aquí digamos que ustedes ven la gráfica resumen de los gastos tributarios, ¿sí? Eh, digamos que en general en América Latina los gastos tributarios más altos están en el IVA, ¿sí? Mire que el IVA es la barra de color gris. Entonces tenemos Colombia 4,8%. O sea, recauda 4,8%, perdón, gasta Colombia 4,8% del PIB en recaudo del IVA. ¿Sí? El promedio de América Latina está en el 1,9%. De ingresos de países con ingreso medio alto que recaudan el IVA está en el 1,7%. Pero mire que todos los otros países tratan de mantenerse en el 1,1 Chile, 1,4 Argentina,
El promedio de América Latina y el Caribe de estos 6 países que estamos analizando es del 1.5, México del 1.6, Colombia es el que más gasta para recaudar IVA. ¿Ok? Eh, digamos que mm, aquí en esta gráfica se ve como en América Latina los gastos tributarios más altos están en el IVA, en los impuestos indirectos al consumo. Y digamos que la siguiente más importante en términos de gastos tributarios son los impuestos corporativos, que son estos los azules, y finalmente los impuestos a personas, que son los rojos. Si ustedes ven la primera gráfica a mano izquierda, esa barrita muy alta gris, es esta, eh, es el gasto tributario que hace el país en materia del IVA y que todavía es una tarea pendiente porque Colombia tiene una tarifa estatutaria del 19%, pero con una gran cantidad de segmentación, tarifas con bienes excluidos, con bienes exentos que generan una brecha importante desde el punto de vista de tributación. El resto de países, digamos que se parecen mucho más al promedio. En el IVA es en donde hay un gasto tributario más alto, pero Colombia indudablemente tiene un reto importante para poder cerrar esa brecha hacia adelante en materia de esa equidad y ese gasto tributario que se hace en el impuesto al consumo. Entonces, cuando hablamos aquí de equidad horizontal, básicamente se observa que en América Latina el gasto tributario se concentra en los impuestos corporativos. El, ese promedio se concentra en impuestos corporativos, evidenciando las exenciones y tratamientos diferenciados. Pero Colombia se sigue mostrando como un país altamente ineficiente en el recaudo específicamente a nivel de el IVA, que es uno de los que más recauda que recauda el gobierno nacional. ¿Ok? Una cosa bien importante que también hacemos en este análisis es el demostrar la progresividad de la tributación, pero una progresividad en tributación de personas. Y esto lo hace básicamente mostrando la tarifa efectiva del impuesto al ingreso de personas por deciles de ingresos. Es decir, las barras más altas se refieren a los deciles más altos, ¿sí?, de ingresos, y las barras más bajitas a los primeros deciles, al decil 1, ¿sí?, que es el más pobre en todos los países de América Latina. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira México, México tiene una progresividad bien interesante. ¿Por qué? Porque genera incluso unos impuestos negativos, mire, del menos 2.1%, ¿sí?, que es el decil 1, del menos 0,2%, que es el decil 5, ¿sí? Y luego ya viene el decil 9, del 4.7, y del decil 10, que es el más alto, del 10.6%. Entonces, México genera impuestos negativos, es decir, un poco la visión de tener los impuestos de renta negativos, una especie de ingreso mínimo que genera una tributación efectiva negativa para los deciles más bajos, con una tributación bastante alta para el decil 10, que es el decil de ingresos más altos. Y ustedes ven ahí unos esfuerzos bien interesantes en tributación. Esto para el caso de Colombia seguramente pues también mejorará en la medida en que esta reforma tributaria que se aprobó pues mejoró, por supuesto, ese tema de progresividad, pero todavía hay efectos importantes que hay que analizar, especialmente que la gran mayoría de deciles no tienen tarifas negativas, que uno pues podría pensar desde el punto de vista de una buena estructura de impuestos y subsidios, que el mecanismo tributario pueda llegar a generar esas tarifas negativas para las personas más pobres en los países de América Latina, y hay todo el esfuerzo también por hacer en esos términos. Por ejemplo, Colombia, si lo miramos, está acá. Colombia en el decil 1 tiene el 0,2, ¿sí? El decil 5 el 0,3, el decil 9 el 0,8 y el decil 10 el 4,4%. Esa es la tasa efectiva del impuesto al ingreso de personas por deciles de ingreso. Pero digamos que aquí lo que está haciendo bien México es que
pone a muchas personas naturales a declarar renta, ¿ok? Es decir, puede que no paguen, pueden que le genere ese tipo de impuesto negativo, pero tiene a su población controlada. Sabe qué personas están ganando, cuánto están ganando, qué tienen, cómo lo tienen, qué ingresos tienen por cuenta del exterior. Todo eso lo tiene muy bien controlado. Por eso México se da el lujo de tener ese tipo de tarifas en negativo, ¿ok? De recaudos impositivos en negativo. Ningún otro país lo tiene. El mínimo es cero, ¿ok? Pero México sí tiene esa diferencia. Y hacia allá deberíamos apuntarle. Porque si bien es cierto, hoy ninguna persona, hoy hay muchas personas que aunque tienen que declarar, no tienen que pagar. Es decir, pagan cero. En México hay personas que si bien es cierto, no tienen que pagar, aún así se le está generando impuesto de manera negativa, ¿ok? Pero eso es gracias a que el gobierno ha implementado el que muchas personas naturales tengan que declarar renta, así les quede impuestos negativos. Y eso es bueno, eso genera mayor control. Usted como gobierno está teniendo completamente controlada a su población, sabiendo qué están ganando y en qué están gastando, ¿ok? Por eso es que, Profe, dime. pues yo creo que también es como desinformación, porque es que yo creo que muchas de las personas que no declaran es por temor a que tengan que pagar, pero es desinformación. Bueno, Pues en mi ese, concepto yo digo que es eso, es desinformación. No tienen claro los conceptos y de todas maneras ellos piensan, o en mi, antes de empezar a estudiar yo pensaba que era eso, que el declarar tocaba pagar sí o sí. ok, Entonces, yo creo que es desinformación más que todo. no, perfecto, es un muy buen punto de vista. Sí, la desinformación juega un papel importante, pero también digamos que hay personas que sabiendo que tienen buenos ingresos, eh, digamos que lo distribuyen entre sus familias. Entonces, imagínate que tú tienes tu trabajo formal por medio del cual recibes unos ingresos y digamos que estás ahorita teniendo unos ingresos de unos 5 millones de pesos de tu trabajo formal. Pero aparte de eso, tú recibes unos ingresos vía, digamos que tú eres youtuber. Entonces tú tienes tu canal en YouTube, devengas unos ingresos por parte de YouTube que te está pagando y esos no los estás recibiendo tú, sino que pusiste a tu mamá para que ella sea la que reciba ese flujo de dinero. Ahí digamos que tú ya estás desviando los recursos, entonces tú deberías pagar una tarifa más alta, pero en este caso lo evades distribuyendo esa otra parte de ingresos a nivel de tu mamá. Ahí es en donde entra en juego el que yo les digo que no es para nada un buen negocio ir a un supermercado y decir, mi número de cédula es tal, 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 para que yo siga acumulando puntos. Es la peor estrategia en la que nosotros como contribuyentes podemos caer. Y si más, una persona está haciendo ese tipo de actividades en donde quiere, digamos que, ocultar esos otros ingresos, pues cada vez que tu mamá va a hacer mercado y da su número de cédula, van a decir, bueno, pero si esta señora no trabaja, no es pensionada, no devenga ningún tipo de ingresos, ¿de dónde está moviendo plata? Entonces ahí es cuando comienza De la la planeación investigación. tributaria. Exacto. De la planeación tributaria, profe. Ella planeó. Ima- Imagínate eso. Entonces, claro, este tipo de personas empiezan a quedar en el radar de la DIAN y comienzan a generarse investigaciones. Decir, bueno, pero ¿de cuándo acá la señora tal que nunca antes había mostrado movimientos ni bancarios ni tipo de gastos y ahora resulta que está haciendo inversiones, que tiene movimientos en CDTs, porque esa plata tú la pones a producir más? Entonces, la inviertes de pronto en un CDT o por decir algo ya comienzas a comprar acciones. Entonces comienza la Diana a decir, bueno, ¿y esta señora de cuándo acá? Y es ahí en donde empezamos a hacernos evidentes nosotros mismos ante la DIAN. ¿Por qué?
porque le estamos poniendo a un tercero a que reciba esos ingresos, un tercero de nuestra entera confianza, pero a la vez le estamos haciendo un mal porque esa persona está quedando como evasora de impuestos, porque no se sabe de dónde provienen sus recursos. Y cuando la DIAN se pone a hacer investigación y va y le cae a tu mamá y bueno, ¿y usted dónde está recibiendo plata? Fue que, pues claro, ya empieza ahí a darse cuenta la DIAN de lo que está ocurriendo y es por eso que caen esas personas en ese tipo de delitos, ¿ok? Entonces, una Profe, cosa, dime. tengo una experiencia con lo que usted dice de los puntos. Ayer yo estaba en el supermercado y pregunta, que creo que era Carulla, que pregunta al señor que está detrás de mí que si tenía puntos. Y el señor, no, 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 cóbrame lo que sea. Entonces, eso no sirve. Entonces yo lo miro y le digo, sí, sí sirve, porque es que a mí una vez me dio a pagar la cuenta 104.000 y con los puntos me bajó a 100, me bajó a 4.000, me pagaron 100. Entonces él me dice, sí, pero entonces la DIAN viene me lo genera como ingreso. Y yo, ahí usted sí tiene razón, porque usted se lo genera como ingreso y usted tiene que pagar por esos 100.000 pesos el 35 o el 29 según la tarifa progresiva del 29 al 39%. Entonces, esos 100.000 pesos que se ahorró, los va a pagar por otro lado, como un ingreso. Exactamente, por eso es que ahí tú refuerzas lo que les estoy diciendo, que eso no es negocio para nosotros como contribuyentes, ponernos a dar nuestro número de cédula porque evidentemente nos están reportando y la DIAN ya tiene esa información allá en su base de datos. Entonces, si ponemos a nuestra mamá o a nuestra esposa o a nuestro hijo, vaya y dé mi número, vaya y eso no, a la larga no nos está representando ningún beneficio. Por el contrario, está haciéndonos más evidentes ante la DIAN. Eh, pero pues bueno, digamos que uno al tener un ingreso, al estar bancarizado, al estar trabajando de manera formal, pues digamos que ahí ya estamos en el radar, ya tenemos que declarar. Pero a lo que quiero llegar y a lo que les quiero vender hoy en día es que México está poniendo a declarar renta a personas a las cuales les está generando hasta saldos a favor por su declaración de renta con base en su nivel de ingresos. No les da para pagar nada y en contraprestación sí les está generando ahí un acumulado. Los está incentivando a que sigan declarando porque tienen ese saldito a favor y les va acumulando cada año, cada año, cada año. Y de esa manera México está teniendo controlado cada vez más su población de personas naturales que están declarando. El nivel de informalidad también es alto en México, pero todo esto lo vamos a ver cuando México se convierta en potencia, como digamos que en potencia a nivel de fabricación de productos, porque como les digo, pues todas las empresas chinas se están trasladando a México y ahí es en donde realmente vamos a ver que estos salditos a favor que hoy en día se le está generando a la población en México, de aquí a mañana, eso lo va a empezar a recaudar México porque estas personas van a mejorar su nivel de ingresos, van a mejorar su nivel de capacidad de pago y por ende ya entonces el gobierno les va a empezar a cobrar ese tipo de impuestos. Pero es una estrategia interesante, es una estrategia que miren que ningún otro país la tiene y de pronto eso está haciendo que muchas personas les sea más benéfico quedarse oculto, quedarse en la clandestinidad, decir, no, yo que voy a declarar tan bobo que ni bobo que fuera que me pusiera ya a declarar para que vayan, me comience a hacer más seguimiento. Pero México sí lo está haciendo, ¿ok? Y es una muy buena estrategia que se le valora porque, pues digamos que cada vez más tiene, digamos que está orientado a aumentar ese tipo de recaudo. Y es bastante bueno y bastante, es una estrategia que muchos países deberíamos imitar. Bien. Otro elemento muy importante para nosotros como continente, hablándolo de América Latina y el Caribe, eh, también resulta ser para África, es lo que se conoce como la economía subterránea. Tenemos acá. Entonces, digamos que algunas cifras que se encuentran
desde el punto de vista de la incidencia o el tamaño de esa economía subterránea, equivale en promedio en América Latina cercano al 33%. ¿Ok? El promedio es del 32,7% de esa economía subterránea. Es decir, la tercera parte de las actividades económicas se pueden definir como economía subterránea, que por supuesto afecta, eso golpea las finanzas del país, golpea la administración tributaria. Esto al final de cuentas, esa economía subterránea, ¿qué hace? Genera evasión en algunos países más alto, en otros una evasión más baja, pero sigue siendo también un reto para las comunidades y para países emergentes como los nuestros, eh, como tener eso en el radar para evitar que esa economía subterránea siga arrastrando, siga absorbiendo recursos que deberían ir a parar a las arcas de la nación. Entonces aquí a nivel de evasión se observa alta incidencia de esa economía subterránea en América Latina y el Caribe y en países de ingreso mediano alto, representado entre el 20 y el 50% del PIB. ¿Ok? Chile, esa economía subterránea representa el 16,7%, pero en Perú representa el 52,4%, Colombia el 33,3%, ¿sí? Brasil 37,6%, el promedio de países con ingreso mediano alto es del 32,8%, México el 31,7% y Argentina 24,1%. Entonces, miren que hay retos impresionantes para Perú mejorar ese nivel de economía subterránea que le está sustrayendo esos recursos que impide que Perú como tal progrese y tenga unos mejores niveles de ingreso. No lo está permitiendo precisamente a esa economía subterránea, a esos niveles de evasión que se están viviendo en este país. ¿Ok? Y en términos de sostenibilidad, digamos que aquí América Latina ha avanzado y lo ha hecho de manera muy interesante en temas de impuestos medioambientales, pero pues, esto apenas está empezando a hablar del tema, ¿sí? Todavía hay retos muy grandes para continuar fortaleciendo y pues, poder seguir resolviendo este tema hacia adelante. Aquí ustedes ven los ingresos por impuestos medioambientales en los países más grandes de América Latina. Entonces, ingresos por impuestos medioambientales en los 6 países de América Latina más grandes. Digamos que en tema de energía, pues México, mire todo lo que recauda, casi el 1,3%. El 1% es apenas en tema de recursos, ¿sí? Esta franjita gris son ese tema de recursos. Y viene una franjita azul clarita que es en tema de transporte, ¿sí? Y el total que recauda es el 1,4. Eh, Chile recauda también el 1,4, pero con una mejor diversificación. A nivel de energía, recauda como un 0,9, ¿sí? En tema de contaminación, por empresas contaminantes les cobra un impuesto, es más o menos un 0,10. Y en tema de recursos, pues recauda también un porcentaje muy bajo, pero en tema de transporte recauda un gran porcentaje, casi que 3 puntos porcentuales es lo que está recaudando de ese total que recauda en general Chile. Entonces, mire como México y Chile son ejemplos a seguir. Argentina también, mire lo que recauda por impuestos a la energía y por tema de transporte. Es lo único que recauda Argentina. Y eso le da para el recaudo del 1% en comparación del PIB, ¿sí? Luego le sigue Brasil. Brasil recauda muchísimo en tema de transporte, ¿sí? Mire lo grueso del recaudo que tiene y muy bajo a nivel de energía. Colombia recauda mucho por energía, tiene una pequeña porción en tema de contaminación, mire, muy pequeña esa franjita, y a nivel de transporte, pues recauda otro buen componente, pero igual, estamos muy crudos en esa área. Perú recauda un 0,5% y casi todo depende del tema de energía. ¿Ok? Entonces, pues no es tan chévere. Digamos que en promedio América Latina recauda un 1% del PIB
este promedio de América Latina, eh, recauda el 1% vía impuestos medioambientales. Aquí México y Chile, pues son los países con mayor recaudo de 1,4% del PIB. Colombia apenas recauda el 0,6%, lo que también pues va a mejorar con esta reforma tributaria del 2022. Y digamos que ahí, ¿por qué digo que se va a mejorar? Porque ahí se fortaleció ese tipo de impuestos, especialmente al carbono, pero digamos que con retos frente a lo que hoy en día es el recaudo que se hace en este tipo de impuestos en países de ingresos más altos, como los países que pertenecen a la OCDE. Usted me dirá, pero Colombia también pertenece a la OCDE. Sí, totalmente, pero somos de los últimos, ¿sí? Cuando hablo de los países que pertenecen a la OCDE, hago referencia a los de ingreso más alto. Pero pues digamos que ahí todavía sigue siendo un instrumento con poco potencial para su utilización. Entonces Colombia tiene un camino muy importante por trasegar. Ojalá pues podamos invitar a México o a Chile, ¿sí? Lo cual implica un reto de casi que tener que duplicar los ingresos que estamos teniendo hoy actualmente para poder alcanzar a esos países. Digo México y Chile. No, hablando de otros países como los de la OCDE, pues va a ser mucho más difícil. Por tema de impuestos al carbono, ¿sí? Mire cómo Uruguay eh, tiene ese nivel de recaudo, ¿sí? América Latina, el promedio de América Latina es apenas del 31,1, ¿sí? Colombia para el 2023 espera recaudar 4,3 millones de dólares. ¿No? Miren que apenas estamos recaudando el 5%, igual que Chile, que Argentina y México apenas un 3,7%. Entonces todavía en esto de impuestos al carbono es mucho lo que nos falta, en donde Uruguay nos lleva una ventaja impresionante. Años luz es lo que nos lleva. Pero pues digamos que ahí tenemos que seguir, es decir, no desfallecer frente a este paso que se está dando, y más aún cuando la propuesta de Petro fue decir, oiga, condóneme en deuda, eh, deuda, mm, sí, o sea, lo que le estamos debiendo a estos países, deuda externa, condóneme deuda externa por protección a la selva, ¿sí? Entonces, eso ha llamado mucho la atención. Si eso logra calar, lo que va a hacer es que a nivel de Colombia, ese tema de impuestos medioambientales se va a potenciar, va a crecer muchísimo. Porque entonces vamos a poder descontar de la deuda que le tenemos, de esa deuda externa, vamos a poder descontar unos buenos rubros que pues obviamente vamos a tener que destinar en inversión para la protección de toda la selva colombiana, y esto pues va a llevar una gran tarea, porque pues si algo tenemos descuidado en el territorio nacional es el sector selvático, todo lo que es la Orinoquía y la Amazonía, son terrenos casi que olvidados y para los cuales no hay ningún tipo de inversión, ¿sí? Y si esto se logra hacer, entonces ya los países nos van a decir, bueno, papá, yo le autoricé a usted que dejara de pagarme deuda externa, se la condoné porque usted me dijo que iba a mejorar el nivel de protección de la selva, pero yo veo que siguen habiendo incendios, veo que siguen deforestando, etcétera, etcétera. Entonces eso va a derivar que Colombia también va a tener que hacer una inversión en ese orden y pues vamos a ver hasta dónde Colombia puede lograr ese tipo de compromisos. A nivel de sostenibilidad nos dice aquí que los ingresos por impuestos medioambientales se concentran en temas de energía y de transporte. Existe una tendencia a implementar los impuestos al carbono, aunque todavía se ubican por debajo del nivel contemplado para cumplir las metas. Todavía estamos crudos en tema del impuesto al carbono. Y finalmente, ya para dejarlos descansar de tanta gráfica y tantas cifras, digamos que el tema del gasto público, obviamente un tema muy de fondo, es no solamente la tributación, sino la forma en la que los países de la región hacen ese gasto. ¿Qué tan rígido, qué tan ineficiente puede ser ese gasto público? Digamos que en términos de esa rigidez, básicamente contando el total del gasto, cuánto se gasta en salarios,
cuánto se gasta en transferencias y cuánto se gasta en contribuciones a seguridad social, pues realmente la rigidez del gasto en promedio en América Latina es cercana al 50%. ¿Ok? Ese, mm, digamos que aquí en América Latina lo tenemos para el año 2019 fue el 53,7%, para el año 2021 del 56,2%. El país que más gasta es Chile. Chile tenía 53,5%. En el 2019 subió al 75,7%. ¿Sí? Colombia estaba en el orden del 50% y subió al 50,6%. Fue de pronto de los que menos subió. México es de imitar, mire, tenía un gasto del 48,7% y lo logró bajar al 47,1%. ¿Sí? Al igual que Perú, lo tenía en el 50,3% y lo bajó al 42,8%. Muy importante esto. Hay que mirar qué es lo que está haciendo Perú para lograr eh, disminuir ese grado de rigidez a nivel del gasto. Eh, y ahí en esa gráfica pues vemos algunas diferencias. Chile recientemente aumentó de manera muy importante esos gastos, como les decía, lo subió al 75,7%, ¿sí? Sobre todo sus gastos en transferencias y subsidios. ¿Y esto qué hizo? Generó ese aumento en su rigidez. Colombia no es muy distinto al promedio de América Latina, a diferencia de lo que muchos economistas dicen, que Colombia es un país con una alta rigidez en su gasto público. Lo es, pero no es muy distinto al resto de América Latina. Ahora, obviamente, uno de los retos más importantes tiene que ver con la eficiencia de ese gasto, especialmente en lo que tiene que ver con las correcciones de la desigualdad, que es lo que ustedes ven a mano derecha. Este coeficiente Gini está midiendo la desigualdad. Entonces, cuando se hacen los impuestos y las transferencias por parte de la estructura fiscal, no solamente la política tributaria, sino los gastos que hacen los gobiernos. Y ahí ustedes ven que en el promedio de América Latina, la diferencia entre el Gini antes y después de un costo y transferencias no es muy grande. ¿Sí? Mire, por ejemplo, el promedio. Entonces, el rombo rojo es el Gini antes de impuestos y transferencias y el azul es el Gini después de impuestos y transferencias. Y mire que pues no varía mucho. De pronto en Argentina hay una gran variación, ¿sí? En Ecuador, pues si bien es cierto no es mucha, pero hay una gran diferencia. Y el promedio de ingresos de países medianos, sin América Latina, muestra una alta diferencia. Uruguay también la tiene, ¿sí? México la tiene de pronto no tan amplia, pero la tiene. Y Brasil, ¿sí? Colombia, es el último, mire, es más bien paritario. El tema del Gini antes de impuestos y el Gini después de impuestos casi que se mantiene en el mismo margen. Ese gasto público rígido e ineficiente aquí lo que hace es que mide la proporción del gasto público rígido en América Latina, fue del 56,2%. Por su parte, los impuestos y las transferencias tienen un efecto moderado en la reducción de la desigualdad en América Latina, situándose por debajo del promedio de países de ingreso medio alto. Entonces, eso, pues básicamente lo que nos muestra es que la brecha más alta que ustedes ven ahí es de países relevantes, ¿sí? Comparables con América Latina, que son de ingreso medio alto, en donde el cambio, pues digamos que es sustancial. En América Latina, eh, digamos que en esta parte del continente todavía tenemos ese reto de hacer más progresivo, de ser más eficiente desde el punto de vista de distribución del ingreso y el gasto que hacen los países, ¿sí? Pero definitivamente, en términos de gasto, ¿sí? América Latina es un continente que tiene unos niveles de rigidez muy altos en su gasto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que el gasto sea rígido? Que, mm, digamos que cada vez se me aumenta y no tengo cómo disminuirlo, no tengo cómo echar mano de algo para lograr disminuir ese nivel de gasto. Y eso es un problema. ¿Ok? Eso muestra que cuando un país tiene un gasto muy rígido, es un país que es ineficiente,
es un país que tiene que trabajar en políticas para mirar cómo vuelve ese gasto más flexible. ¿Por qué? Porque no va a poder, si sigue en esa tónica de inflexibilidad del gasto, cada vez le va a ser mucho más costoso al país el tener que cubrir esos temas de gastos, ¿ok? Gastos de nómina pública, ¿sí? Eso es un tema que no hay cómo disminuirlo, por el contrario, cada vez está aumentando mucho más. Entonces, digamos que ese es un terreno en el cual Colombia tiene que trabajar, tiene que mirar cómo muestra avances frente a esa disminución de rigidez en el tema del gasto público. Entonces, cierro a manera de conclusión con los siguientes mensajes. Eh, América Latina presenta un ingreso público por debajo de su nivel de desarrollo, ¿sí? Eh, digamos que mm, ese ingreso público que presenta América Latina, que está por debajo de lo que es consistente con su nivel de desarrollo, así que ahí hay un tema que continuar profundizando para poder hacer que ese ingreso público sea cada vez mayor y sea cada vez más barato recaudarlo, sea cada vez más barato acceder a ese ingreso y mejorar el nivel de ingreso sin tener que incrementar el gasto. En segundo aspecto, eh, podemos decir o podemos dar a manera de conclusión que la estructura tributaria en América Latina se ha venido concentrando en el IVA, ¿sí? En detrimento de los impuestos al consumo y el comercio exterior. Como les decía, pues digamos que se ha sacrificado en los países de América Latina, a excepción de Brasil y Argentina, se ha sacrificado ese rubro de aranceles, ese rubro de impuestos que le cobrábamos a las mercancías que anteriormente entraban a nuestros países. Hoy en día lo hemos sacrificado por tema de globalización para poder nosotros acceder también a esos otros mercados. Entonces, como contraparte, le decimos, bueno, señor Estados Unidos, a usted le dejo que entre todas las mercancías con cero arancel, pero usted déjeme entrar allá también tales productos con cero arancel. Y hacemos ese pacto. Eso pues obviamente ha deteriorado en algo los ingresos de países como los nuestros, pero que en países como Argentina y Brasil eso no ha pasado. Eso es, digamos que desde mi óptica, un avance positivo. Obviamente, pues hay que avanzar hacia la tributación de las personas naturales, e incrementarlo, ¿sí? Que es lo de mayor progresividad. Ahí usted puede jugar con tarifas, con niveles de ingreso y con base en eso, pues eso va a hacer que ese impuesto cada vez sea más progresivo, especialmente en la tributación, y se observa una alta diferencia, una alta heterogeneidad entre los países, algunos como Brasil y Argentina, que están más enfocados en las contribuciones de seguridad social, otros como Chile y Perú y Colombia, que están más enfocados en los impuestos del consumo y los impuestos a las empresas. ¿Okay? En tercer lugar, o a nivel de una tercera conclusión, podemos indicar que los impuestos, bueno, que los principales impuestos de valor agregado de empresas y personas evidencian algunos síntomas de ineficiencias, algunos síntomas de regresividad y de inequidad horizontal. Y se han mejorado sustancialmente, pero todavía queda mucho camino por avanzar en este tema. ¿Ok? Una cuarta conclusión es que los sistemas tributarios de la región pues han venido implementando temas relacionados con la sostenibilidad medioambiental, con temas de las discusiones digitales y también con los temas relacionados con la nueva realidad global, todo lo que tiene que ver con la equidad tributaria visto desde la óptica de cada país con sus sistemas tributarios. Y finalmente, un tema muy importante para América Latina era el que estábamos acabando de discutir, que era el tema del gasto público. Ese gasto público sigue siendo altamente rígido e ineficiente desde el punto de vista de la progresividad. ¿Y esto qué pasa? Pues afecta el desarrollo de la actividad de los países. ¿Por qué? Porque tiene un gasto que cada vez está aumentando. No tiene mecanismos desarrollados para poder disminuir esos niveles de gasto. Y eso hace que pues, nos volvamos ineficientes, que no podamos jugar con un margen de maniobrabilidad en temas de gasto público.
y eso obviamente va a terminar pasándonos factura más adelante. ¿Ok? Entonces, pues esto era lo que les quería comentar, un poquito darles una visión acerca de cómo están esas finanzas, cómo está la estructura de las finanzas públicas, no solamente en Colombia, sino comparándonos con la región, con las economías más fuertes de la región, y eso nos da una visión mucho más amplia, nos permite conocer qué tan bien o qué tan mal estamos comparándonos con la región, ¿ok? No resulta tan chévere compararnos con países miembros de la OCDE, porque pues sus economías nos llevan unos avances años luz. Nos falta a nosotros todavía trasegar caminos muy importantes, caminos que lleven a ver hasta dónde podemos pensar en temas de alianzas económicas, de volver a reactivar un, qué sé yo, un Mercosur, ¿sí? Una comunidad andina de naciones, en el caso de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Yo creo que ese tipo de convenios pues ayudan a potenciar los países. Hay otro convenio, no me acuerdo cómo se llama, el de Chile, Colombia y México, tiene un gran potencial, pero está quieto, ¿sí? No lo hemos logrado potenciar al nivel que puede llegar y pues digamos que ahí estamos perdiendo un gran mercado. Son economías fuertes en la región, sobre todo la chilena, y desafortunadamente no lo hemos aprovechado. Entonces hay convenios, hay tratados eh, que se pueden aún potenciar, pero que nos falta todavía pues mirar cómo los vamos a aprovechar y de qué manera vamos a hacer uso de esos tratados que se están viendo y que se están, digamos que de una u otra manera los estamos subutilizando. Entonces, pues básicamente esta era la presentación que quería dedicar el día de hoy a, a potenciar y pues a conocer un poquito más de toda esta dinámica tributaria eh, que, pues como nos podemos dar cuenta, casi que los países de la región vivimos los mismos problemas, eh, tenemos muchas similitudes, tanto en lo malo como en lo bueno, pero yo creo que hay que mirar en eso malo cómo lo podemos potenciar y poder copiar o imitar a aquellos países que lo están haciendo bien para poderlo implementar acá en el país. Obviamente, pues nos falta todavía mucho, pero creo que vamos por una senda bastante buena y ojalá se siga desarrollando de esa manera. No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda al respecto. No, profe. No, señor. ¿Y cómo les pareció el tema? A mí me pareció Interesante. muy bien, muy interesante. Yo ayer me vi el video de la comisión del beneficio. Es un video súper largo. Bueno, pasé mi domingo ahí y mucho de lo que habló, claro, aquí está enfocado en América Latina y ellos enfocaron en sistemas tributarios de países más desarrollados, pero, pero eso me aclaró mucho el panorama que usted comentó hoy. Qué bueno, me alegra eso, María Alejandra, porque sí, digamos que has avanzado muchísimo sobre todo en el taller, porque ese video es, si tú lo dices, es muy largo, son 2 horas y media, 2 horas 45, pero da un buen contexto, entonces me alegra que lo hayas podido avanzar. Muy bueno, y al final me gustó mucho lo que dijo un profesor, creo que era el profesor que es un video más cortico, que los elementos de un buen sistema tributario es que tiene que ser integral, equitativo y sobre todo lleno de simplicidad. Y eso no lo tenemos en Colombia. Nosotros tenemos un sistema un estatuto tributario que es leyes y leyes y leyes, y yo creo que lo único que nos salva es el régimen simple de tributación, pero lo demás nos tiene a los contadores caminando de cabeza día a día con tantas leyes. Entonces debemos ser como más simples. Y simple, cuando se es simple también se transmite más seguridad.
tiene más Exacto. opciones el Estado de decir, esto es simple, esto es fácil, y para dónde van los recursos, para dónde van a estar destinados. Más cultura, más educación tributaria. Sí, exacto. Es que pareciera que el gobierno no se da cuenta que en la simplicidad está el detalle. En la simplicidad, cuando el sistema tributario es simple, pues para las personas es fácil saber cuánto es lo que tiene que pagar, se disminuye la evasión y esto redunda en más beneficios para el gobierno, pero no, acá tenemos un sistema tributario totalmente paquidérmico, un Sí. sistema tributario como que le pagáramos al Congreso por hacerlo cada vez más confuso, Más más, robusto, sí. sí, más oscuro. Yo no entiendo Ujú. qué gana el país con eso. Sí, sí. Sí, hay países que su estatuto tributario, su código tributario es es pequeñito, escasamente 100 hojitas, son finitos. Aquí los estatutos y las reformas y las leyes, bueno, hay que llenar biblioteca, y más que todo, todos los años vienen reformas tributarias. Entonces, se nos hace hasta arriba a lo que estudiamos contaduría. Exacto, sí. Pero bueno, les agradezco muchísimo la asistencia y sobre todo la participación, que bueno, ahí van acumulando punticos las dos. Y pues nada, ya entonces lo que voy a hacer es les voy a publicar los dos videos, tanto en procedimiento como en planeación, para que el tema nos quede completamente cubierto y lo puedan estudiar, ¿ok? Muchas gracias. No, a Listo, profe, ustedes muchas muchas gracias. gracias. Cuídense Bueno, mucho y estamos ahí en contacto, ¿ok? bueno, hasta luego. Gracias, profe, buena Bueno, noche. gracias, descansen, que estén muy bien.